¿qué es lo que le pones ahí a Gaboto? Porque de eso se trata, de ese lugar tan extraño que mucha gente no lo tiene en cuenta, pero que tiene 500 años, nada más y nada menos. Exactamente, exactamente. Bueno, vos tocaste una parte muy sensible, ¿no? Es decir, eh, yo cuando escribí el libro allá por el 2014, hice el primer tema que me dediqué a estudiar y a trabajar era identidad cultural. Es decir, ¿qué hace que vos, en el lugar donde estés, en Argentina, en Europa, en la provincia de Santa Fe, en otra provincia, y hayas nacido en Gaboto, digas, yo soy gabotero? Es decir, Claro. ¿cuáles son las características que te definen para decir, esta es mi tierra, este es mi lugar, estoy viviendo ahí o estoy en otro lugar de cualquier parte del mundo, pero donde encontré un gabotero te va a decir eso, ¿no? Yo soy de Gaboto, yo soy gabotero. Entonces, un poco buscando y viendo las raíces históricas, culturales, pero también naturales, ¿no? El tema de los ríos, el agua, el Carcarañá, el Coronda, el Arroyo del Monje, el río Paraná, las islas, creo que van marcando y han marcado estos 500 años de la historia de Gaboto. Gaboto es con el río, no sin los ríos, fundamentalmente, ¿no? Entonces me parece que por ahí comienza la primera diferenciación con otras poblaciones, que no es ni mejor ni peor, es distinta, ¿no es cierto? Una idiosincrasia del hombre, desde los pueblos originarios que llegaron bajando por el Paraná y se fueron asentando en la región, hasta este Gaboto presente que vive del turismo, de la caza, de los comedores, del turismo fundamentalmente de pesca. Sigue estando presente el río en la vida cotidiana de ese pescador también artesanal que todos los días tiene que salir con su red a buscar el pan para la familia. Así que creo que eso enamora, eso apasiona y eso hizo que yo hace ya más de 30 años me haya puesto a investigar la historia de mi pueblo, ¿no? Fuiste uno de los primeros que empezó y ahora ya hay varios, ¿no? Que se han sumado por esto de los 500 años y también lo que aporta Gaboto en la región. Y que mucha gente se despertó ahora y se dio cuenta ahora. Yo fui en el año Claro. 85 a pescar y en carpa y ya me di cuenta de lo que había en el ecosistema. Había un solo comedor de pescado y hoy ya tenemos varios. Contanos un poquito acerca de tu mirada, tu reflexión con esto de la historia. ¿Y dónde ponemos a los indios? ¿En víctimas o victimarios a los aborígenes? ¿Qué tema ese? Ese es un tema de debate, el primer debate, ¿no? Para darnos. ¿Vos sabés Pero por yo qué? siempre, Porque sí, mucha gente cree que los indios son malos o que tuvieron una especie de mala intención. Pero hay gente que no conoce la historia y vos sos uno de los indicados porque hace 30 años que venís difundiendo y para nosotros es lo más importante, saber algo de la historia. bueno, yo la primera diferenciación que te voy a hacer es para que toda la gente lo sepa, porque cuando vos te encontrás con alguien que escribe historia, lo primero que tenés que preguntarle es, ¿desde dónde escribís? O sea, ¿cuál es la línea historiográfica que tenés? Porque si no, parece que todos fuéramos un poco inocentes a la hora de escribir, y no es así. Yo escribo desde el amor a mi pueblo, por lo tanto, para mí Gaboto es el primer pueblo argentino. Puede haber quien lo discuta, puede haber, pero yo lo escribo desde ahí. Y para eso tengo una línea que es Amadeo Soler. Para mí Amadeo Soler fue el primer historiador gabotero, era de Gaboto, y es el que en la década del 80 empezó a escribir sobre la historia de Gaboto. El primer, digamos, precursor de la historiografía gabotera es Amadeo Soler, Mirá que vos. también vivió un tiempo en Cerodino, ¿no? También estuvo por Cerodino, pero era gabotero. ¿Y por qué digo esto? Porque Amadeo Soler en sus tantos libros, escribió 12 libros sobre Gaboto, yo me defino como un solerista. Amadeo Soler empieza hablando no de Sebastián Gaboto en sí, sino empieza a hablar de los pueblos originarios. Porque él dice, cuando Gaboto llega acá lo encuentra poblado, es decir, que hacía ya 1000 años, antes de la llegada de Gaboto, que la región del Carcarañá y el Coronda estaba habitado por chanás, caracaraes, corondas, que eran díes guaraníes que habían bajado desde el norte y habitaban y coexistían, no pacíficamente, porque también había una situación de rivalidad entre las tribus, que eso va a ser aprovechado por Sebastián Gaboto cuando llega, por eso ya vamos a ver en algún momento de la historia de Sebastián Gaboto que cambian las alianzas, pero Gaboto establece y ve perfectamente que por decir, ese mosaico de tribus que existían ahí no se llevaban bien entre ellos. Entonces el divide y reinarás para Gaboto jugó muy bien
y al principio fue amigo de los guaraníes, porque él traía 2 lenguaraces que eran guaraníes, o que hablaban el guaraní, entre ellos Francisco del Puerto y Jorge Gómez, que venían de la costa del Brasil, donde los tupí eran parientes de los guaraníes, hablaban el mismo idioma. Entonces cuando llega Gaboto, con quien habla primero es con el que conoce el idioma. No habla chaná, habla guaraní. Por lo tanto, los primeros aliados de Gaboto, que lo acompañan después hasta el norte, son los guaraníes, que estaban enfrentados con los corondas, los caracaraes, los chaná, los timbús, estaban enfrentados, digamos, con los guaraníes. Por lo tanto, en una primera intención, Gaboto divide esas tribus que podrían haberse puesto al principio en contra de él y no lo hicieron. ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros también tenemos que entender, caminando con las comunidades originarias hoy, con los pueblos indígenas, que si bien Gaboto era un conquistador, si bien Gaboto viene buscando riquezas, si bien Gaboto viene representando al imperio más grande de la modernidad europea, que es el de Carlos V de España, ¿no? O de Alemania, primero de España, por lo tanto era un imperio tremendo. Si bien Gaboto viene representando a ellos, acá el gran problema también fue de que las tribus no estaban unidas. Recién se van a unir después de 2 años frente a los atropellos de los españoles, digamos. Entonces ahí sí, nosotros vamos a ver la primera rebelión, la primera revuelta y el ataque y destrucción del fuerte en 1529. Con respecto a esto de los pueblos indígenas son los propietarios de la tierra. Y ahí yo tengo mis dudas, Gustavo, y vamos a discutirlo porque me parece interesante esto. Cuando nosotros escuchamos hoy descendientes de pueblos indígenas que dicen nos quitaron la tierra que era nuestra, están con una cabeza colonizada. ¿Por qué? Y porque la propiedad privada no era de los indígenas, la propiedad privada era del derecho romano que tienen los europeos cuando llegan acá. El indígena no conocía la propiedad privada, es más, era la propiedad comunitaria. Era todo de todos. Entonces, hoy no podemos decir que había dueños de la tierra. Sí había gente que estaba viviendo en ese lugar y que no merecía ser avasallada por los que llegaron. Pero en la cosmovisión indígena, la tierra es la casa de todos. La verdad que interesante lo que está planteando porque vamos más atrás de la historia y me dejás ya un poquito más claro porque es verdad, nadie es dueño de nadie, este planeta es de todos y bueno, se hacen dueños los que tienen poder y los que tienen audacia. Contanos un poquito cómo se vienen los 500 años, porque vos si estás viviendo en Gaboto, ¿qué estás percibiendo? Porque no es lo mismo comer acá un pescado cerca de la Plaza de Totoras que ir allá a Gaboto y comerlo al lado del río. Bueno, en primera instancia yo te digo, mi corazón siempre estuvo en Gaboto, mis padres siempre estuvieron en Gaboto, yo hace un tiempo vivo en Maciel, yo vivo en Maciel. Que esa otra discusión que la podemos llegar a tener más adelante porque dentro de los 500 años yo estoy convencido de que Maciel es parte de Gaboto, porque Maciel era la parte rural de Gaboto, hasta que en 1909 se independiza por una situación muy particular de 2 dirigentes políticos que se pelean entre ellos y arman un pueblo dentro de otro pueblo. Pero bueno, es una cuestión para que lo podamos charlar, ¿no? Muy interesante para ver cómo se constituyeron nuestros pueblos a fines del siglo XIX. Pero para que vos veas el tema de los 500 años, vos sabés que la verdad, ahora estoy viendo que la gente se empieza a mover un poco, algunos vecinos empiezan a tener actividades, a querer mostrar a su pueblo, los comerciantes empiezan a ver, che, dentro de los 500 años, ¿qué vamos a hacer? Y me parece que ese debe ser el espíritu, ¿no? Cada uno desde el lugar en que puede, cada uno desde el lugar que más cómodo le queda, tratando en lo posible de romper aquella maldición de la leyenda de Lucía Miranda. ¿Viste? Vos vas a Gaboto y te van a contar la leyenda de Lucía Miranda y te va a decir, ¿sabés por qué Gaboto no creció? Por la maldición de Lucía Miranda. Y con respecto a ese tema de la maldición de Lucía Miranda, dicen que los indígenas nuestros decían de generación en generación de que Gaboto jamás iba a crecer porque nuestros indígenas mataron a una mujer blanca y generó ella, digamos, la maldición sobre la tierra. Y que recién a los 500 años Gaboto iba a crecer después de esa maldición. Este es un hecho, una tradición oral, una leyenda que existe, pero me parece que todos los gaboteros estamos esperando eso el año que viene, ¿viste? Con la esperanza de decir, che, ¿será cierto que por fin rompemos el maleficio y Gaboto puede ser
el lugar o alcanzar el lugar histórico que le corresponde dentro de la provincia de Santa Fe y dentro de la nación, al ser el primer asentamiento europeo en tierras del Río de la Plata. Y bueno, en ese ida y vuelta, Gustavo, es que uno hace lo que puede. A mí me gusta y me apasiona investigar y escribir, otros les gusta cantar, otros les gusta pintar, otros les gusta mostrarse desde otros lugares, digamos, los artistas. Bueno, me parece que en ese camino va Gaboto y que todos tenemos que tirar para el mismo lugar y deberíamos esperar el acompañamiento de las autoridades comunales, provinciales y nacionales, porque no debería pasar sin pena ni gloria los 500 años del primer asentamiento español en estas tierras. A mí me da la sensación de que no hay ninguna maldición. Lo que pasó fue que los inmigrantes españoles, italianos, todos se dedican a la agricultura. Ninguna quería pescar, ninguno quería cazar y bueno, fue olvidado porque es un pueblo que está en la ribera de un río y bueno, lamentablemente hay otra cultura que vino a colonizar, que dividieron los campos y se desarrolló distinto. Ahora, cuando empezaron a comprar las lanchas, con el superávit o con el crecimiento de esta parte del monocultivo, empezaron a ir y a darse cuenta de que la puesta del sol o una luna en el río es mucho más interesante que en estos lugares de la pampa húmeda. Me da esa sensación, creo que es así, yo tengo esa forma de ver las cosas, pero hay que darle la trascendencia. Por eso, Ricardo, vamos a seguir llamándote. Me da mucho gusto escucharte. Siempre tenés algo para aportar y vamos a estar sumándonos a estos 500 años. Vamos a ir a Gaboto a ver qué podemos aportar para mejorar la zona y para que la gente tome conciencia de que es el primer asentamiento casi en Sudamérica de 500 años. Es uno de los primeros estables y con lo que significó eso, ¿no? ¿Sí? No solamente la llegada del idioma ¿Estás ahí, español, Ricardo? la llegada de la religión cristiana, sino también para nosotros la primera siembra y cosecha de trigo. Digamos, bueno, a ver, el experimento. seguimos con esto que es Vuelve Campo Burki. Vamos a ver si ponemos en práctica un poquito. A ver, Flaco, usted se hará cargo o se cortó la comunicación. ¿Estamos, Flaco, para seguir? Ponga la música nomás, maestro. Vamos con... Dale nomás, Flaquito, siga nomás.